Buen día, licenciada. Mi nombre es Mateo Broncano y voy a hablar sobre lo que es la generación decapitada. Primero empezando con lo que es la generación decapitada. Fue un grupo conformado por 4 poetas ecuatorianos a principios del siglo XX. Son considerados los precursores del modernismo ecuatoriano y se les llama así ya que sus integrantes acabaron con su propia vida a una edad algo temprana, teniendo 38 años el mayor de todos, siendo sus integrantes Arturo Borja, Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño. Empezando con Arturo Borja, hablando un poco de su vida, fue un poeta ecuatoriano nacido el 15 de septiembre de 1892 en la ciudad de Quito. Creció bajo una estricta disciplina impuesta por su padre, lo que se cree que influyó en gran medida en su suicidio ya que era propenso a tener depresiones. Empezaría a escribir desde los 15 años sus primeros poemas y fue también a esa edad con la que viajó con su padre a París para tratar una lesión que se hizo en el ojo. Ahí tendría contacto con los llamados poetas malditos, siendo esto algo que influyó mucho en el estilo de sus poemas. Regresaría tiempo después a Ecuador a sus 17 años y formaría un grupo literario con los demás integrantes de la generación decapitada. Y empezaría también un noviazgo con Carmen Sánchez, con quien se casaría a los 20 años. Fallecería su padre en 1912 dejando una herencia de 8.000 sucres, tomando así la decisión de dejar de trabajar y solo dedicarse a la escritura. Borja, antes de terminar con su vida, manifestó que se quitaría la vida cuando se le terminara la herencia de su padre, cumpliendo con su palabra al quitarse la vida en 1912. Su estilo fue modernista y centrado un poco en la muerte, ya que era de los temas más comunes entre los poetas de ese tiempo. También su causa de muerte fue un suicidio a causa de una sobredosis de morfina causada pocos días después de su luna de miel el 13 de noviembre de 1912. Y entre sus obras más importantes está La flauta de Onix, poemas inéditos, Voy a entrar al olvido, Melancolía, madre mía, Estola, Primavera mística y lunar e Idilio estival. Ahora, pasando a Humberto Fierro, fue un poeta ecuatoriano nacido en 1890 en la ciudad de Quito. Fue el tercero de una numerosa familia de 10 hijos, la cual provenía de una posición bastante buena económicamente. Y su profundo gusto por la lectura hizo que sea alguien solitario que solo tenía amigos como a los libros, ya que prefería pasar tiempo en su casa antes que usar su dinero para viajes como lo suelen hacer las personas adineradas. Desde joven conocería a Soledad Paz, con quien se casó y tuvo 2 hijos, y uno de ellos falleció el día de su nacimiento. Tenía también conocimientos en francés, lo que le ayudó a profundizar en la poesía modernista francesa y a tomar muchas influencias de ahí, y fallecería el 23 de agosto de 1929. En su estilo literario, además de tener uno modernista, también sus poemas presentaban melancolía y nostalgia por épocas lejanas, junto con la evidencia de su gusto por las artes, la cultura y la música, demostrando su amplio conocimiento. En este caso no se sabe exactamente su causa de muerte, pero se cree que fue suicidio o dando un paseo por el monte tuvo una fuerte caída la cual lo llevó a perder la vida. Pasando ahora con sus obras importantes. En vida publicó El laúd del valle, que fue su única obra publicada en vida que recoge 47 poemas. Aquí demuestra su maestría en la elaboración de versos y su gusto por la música. Y luego está Velada Palatina de 1949, en la cual fue publicada años después de su muerte, ya que se perdió durante unas 2 décadas, la cual está compuesta por 31 poemas con temas y métricas diversas. Demuestra también su obsesión por la literatura y su conocimiento en mitología, historia y arte. Algunas características es que fue el que más tiempo vivió de la generación decapitada, llegando a rozar los 40 años. También toda su obra está marcada por una especial sensibilidad, producto del influjo en la poesía francesa, así como por su exquisito gusto y conocimiento de música y pintura. En 1919 se dio a conocer su obra poética al ser presentado en la revista Renacimiento en un trabajo llamado Un poeta selecto, fragmentos de un estudio sobre Humberto Fierro. Ahora pasando con Medardo Ángel Silva. Fue un poeta ecuatoriano nacido en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Creció en una difícil situación económica ya que siendo pequeño perdió a su padre quedándose únicamente con su madre. Vivió una niñez durante una guerra civil en Ecuador, en la cual surgió la figura de Eloy Alfaro, quien fue una gran influencia para Ángel Silva. Al crecer en un ambiente de dolor y ver la muerte de cerca, estas terminaron siendo un compañero inseparable, algo que llega a tener en común con los demás integrantes de la generación decapitada.
La melancolía y la depresión terminan siendo inspiraciones para sus obras, y fallecería el 10 de junio de 1919 a la edad de 21 años, cuando tomó la decisión de suicidarse. Algunas de sus obras están El árbol del bien y el mal o María Jesús, las cuales fueron obras publicadas cuando estaba vivo, además de tener otras obras importantes como El alma en los labios, La máscara irónica y Trompetas de oro. Su estilo literario era el modernismo. En sus escritos rompe la métrica tradicional de la poesía, además de usar las palabras para sentir y no solo para decir, presentando letras con sentimientos personales aunados con una lucha sociopolítica de ruptura y libertad, siendo este el principio del modernismo. Y terminando está Ernesto Noguay Camaño, el cual fue un escritor nacido en Ecuador en 1889. Creció en una familia de clase alta, además de estudiar en Guayaquil la primera etapa de su formación académica, luego mudándose a Quito para continuar con sus estudios, y fue en Quito donde conocería y tendría una buena amistad con Arturo Borja, además de descubrir también su gusto por la escritura. Empezaría plasmando sus primeras creaciones en revistas y periódicos de la ciudad de Quito, hasta que intentaría huir de la neurosis que tenía, decidiendo viajar por España y Francia para encontrarse a sí mismo. A pesar de su intento, él sabía en el fondo que estaba irremediablemente perdido y sin ánimos para sobreponerse a la soledad de su mundo. Fue así que al regresar a Quito moriría en 1927. Y algunas de sus obras importantes y la más conocida es Emoción Vesperal, junto con otras obras como A mi madre, Retrato antiguo, De aquel amor lejano, Divina Comedia, Hastio, 5 AM, Romanza de verano y Nostalgia. Su causa de muerte fue que se quitaría la vida el 7 de diciembre de 1927, mientras escribía su segundo volumen llamado La zona de Alas, a los 38 años de edad. Y su estilo literario, al igual que los demás compañeros e integrantes de la generación de Capitana, fue modernista, además de que se rechazó por rechazar la realidad cotidiana, su búsqueda de la belleza y su uso de la mitología.